Hola, hoy tenemos un invitado especial. Le vamos a pedir, Una generación, una revolución, una le vamos a pedirle que se presente, nos diga cómo se llama. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende a qué hora vayas a mirar este video. Mi nombre es Horacio Rivas, tengo 19 años, soy cristiano apostólico, ¿verdad? Pero creo que pues es un gusto estar aquí contigo en este podcast, llamarlo así, ¿verdad? Podcast. Pero pues nada, mi nombre es Horacio Rivas. Quizás me has visto en algún momento, pero pues el día de hoy vamos a hablar un tanto de diversos temas, a lo mejor un tanto de mí, pero creo que dentro de todas las cosas es con el propósito pues de ser de bendición para ti que me vas a estar escuchando. Y pues vamos a sacarle un poquito de su zona de confort, porque siento que no es lo mismo tener un tema. Bueno, Sí. porque Horacio predica, entonces, si alguno no lo conocía, él es predicador, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero vamos a sacarle contexto porque no va a poder tener su tema ya preparado, sí sabe más o menos de qué vamos a hablar, pero no va a dirigir todo el rato él, entonces a lo mejor es sacarle un poquito de su zona de confort, pero es para conocerlo un poquito más y aprender, porque todos Sí. podemos aprender algo. Ahorita vamos a contar 5 minutos, ya estoy aquí viendo. 5 minutos, ok. 5 minutos, esos 5 minutos va a ser las preguntas. Él tiene que contestar lo más rápido que pueda. A ver cuántas preguntas logra contestar. Ok. ¿Estás listo? Listo. Si ves que me excedo en las respuestas, me levanta la mano y dices Ok. Vamos a tratar de Sí. responderlos. Ok, si solo pudieras comer un alimento el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ensalada en cualquier tipo de ensalada. Ensalada. Sí. Ok, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Ok. ¿Cuál crees que es la mejor película de todos los tiempos? Ufa, es la mejor película. No soy tan fan de mirar películas, pero sí me gusta la de Dios no está muerto, la 1 y la 2. Ok. ¿Cuál es el mejor concierto al que has asistido? El mejor concierto al que he asistido es el de... Hubo una vez, hace 2 años, vino Samuel Hernández. Me gustó mucho cómo ministró la alabanza. Samuel Hernández. Ok. Si pudieras llevarte 3 cosas a una isla desierta, ¿qué elegirías? ¿Qué elegiría? 3 cosas. Sí. Me llevaría algún libro. Me llevaría un, un teclado, algún instrumento, Sí, no sé claro. tocar ningún instrumento. Claro, algún instrumento, Y pues ropa. No más, sí. Ok. Para ti, ¿qué es lo mejor de ti? O sea, que tú dices, esto es la mejor parte de mí. ¿Qué es lo mejor de mí? Ujú. Creo que lo mejor de mí no me he puesto a pensarlo, ¿verdad? Mi seriedad podría decir. ¿Y qué es lo peor de ti? Mi seriedad. Bueno, También. creo que ya lo dijiste, pero igual, ¿cuántos Sí. años tienes? Tengo 19 años. Ok, ¿cuál es la posición material con más valor emocional? La posición material. En el aspecto... Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor algo que tenga mucho cariño, pero algo así. Ok. Mi Biblia. Ok. Mi Biblia. ¿Cuál es el deporte que más disfrutas, pero como espectador, o sea, de normal? Como espectador, me gusta mucho ver el fútbol. ¿Y cuál es el deporte en el que crees que tienes más talento? O sea, que Más tú eres talento. bueno practicando. No soy tan bueno, pero me gusta el fútbol. Ok. Sí. Si pudieras cenar con cualquier personaje de la Biblia, pero excepto Jesús, o sea, de Ok, todos Dios, o sea, él lo cuenta, Sí. porque obviamente todos elegirán muy probablemente él, ¿con quién sería? El que fuera. Me llama mucho la atención Juan. Bueno, ok. No se te olvides esa para ahorita como Ok. abundar en esa pregunta. ¿Prefieres, 3 minutos llevas, ¿qué prefieres, los juegos de equipo o los juegos individuales? Los juegos individuales. ¿Qué es lo que más te apasiona? Ahorita no le sé que no sea como de toda la vida. Lo que más me apasiona, disfruto mucho pasar tiempo con mi familia. Ok. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? ¿Cómo me gusta pasar mi tiempo libre? Haciendo lo que más me gusta. En este caso me gusta mucho leer y tomar nota de lo que puedo leer o expresar. ¿Cuál sería tu día perfecto? Mi día perfecto, sería pues un día que no vaya a trabajar, un día tranquilo de mi persona, pues estar, un día donde pueda pensar en mí. Ok. En mí. ¿Cuál es tu vida soñada? Mi vida soñada. Sí. Buena pregunta. Mi vida soñada, creo que mi vida soñada sería pues una vida wow, pues
en curva, ¿verdad? Un tanto en curva con esa pregunta. Mi Sí, vida sí, soñada no sería, es que sea ahorita algo así sencillo, ya es que eso está mi vida soñada sería pues una vida, creo que es difícil considerar, pero una vida sin, con con paz. paz. Ok, ¿qué es lo que te ilusiona o te emociona ahorita? O sea, en este momento. O sea, no ahorita, sino en estos años, o sea, en Lo tu que, etapa de tu vida en ahorita. la etapa de mi vida, lo que más en cierto punto, en base a esa pregunta, creo que sería la, el sentir de estar involucrándome en las cosas de Dios. Creo que nunca, cuando estaba niño, yo nunca me imaginaba meterme tan de lleno, aunque tengo que mejorar en varias cosas, pero meterme tan de lleno en la iglesia y creo que es lo que más estoy disfrutando. ¿Qué es lo que valoras en una amistad? Lo que valoro es la sinceridad y la honestidad. ¿Qué prefieres, vivir sin internet o sin bañarte? Vivir sin internet. ¿Qué es lo que más te hace reír? Lo que más me hace reír, lo que más me hace reír es pues jugar, bueno, convivir Ok, con amigos, ok. sí, sí. Si pudieras congelar tu vida en una edad concreta, ¿cuál sería? En los 20 todavía no los cumplo, pero Pero tú quisieras que los 20 sí, los ahí. 20 hasta ahí. Y terminamos con los 5 minutos. Pudiste contestar más o menos como 24, 25 Wow. preguntas. Fueron bastantes. Fueron bastantes para a lo mejor conociéndome un poco, ¿eh? Sí, y qué bueno porque no me quedaban tantos. Ok, ok. Ok. Bueno, ahorita vamos a abundar con algunas preguntas que te hice, pero ahora tengo otra que ya respira, la puedes contestar así como con el tiempo Ok, que necesites, ok, ya no ok. tienes Sí. contrarreloj. Ok, ok. Creo que es la más fácil y difícil de todas. Dime, ¿Qué es para ti Dios? ¿qué es para mí Dios. Dios? Sí. Como tú comentas, es la más fácil, pero creo que es más a detalle decirlo porque la palabra Dios es una palabra universal, Ujú. porque para muchas personas significa esto de una manera en propia perspectiva, propia opinión diferente, pero para mí Dios es el núcleo, para mí Dios es algo en lo cual yo lo puedo considerar extra, aparte de lo que es el ser humano. Creo que por ahí dicen, es un tesoro para mi vida y no porque me lo han dicho, ¿verdad? Creo que yo como persona me he dado cuenta, yo nací en el Evangelio, pero creo que cuando uno dice nací en el Evangelio, uno mucho puede entender de que uno le meten las ideas de lo que Te es lavan el Dios, cerebro. te lavan el cerebro en cierto punto, dicen, ay, pues Dios es esto, esto y el otro, y tú te la vas a creer en cierto punto porque pues no has conocido el mundo, etcétera. Pero para mí Dios desde un principio yo lo tomo como un tesoro, como un amigo, como algo en el cual yo no le puedo hablar a lo mejor a una persona algo, no puedo comunicarme con, y esto lo aprendí desde niño, a lo mejor no puedo tener un amigo físico, terrenal, en la cual yo pueda contarle algo que siento, pero yo he aprendido a que al momento de platicar con Dios, Dios me escucha, Dios me escucha, y para mí Dios es mi tesoro, es lo que yo puedo decir en pocas palabras. Ok. Como les comentaba, ahora se predica, entonces una pregunta es, ¿por qué empezaste a predicar? O sea, ¿qué fue lo como que detonó? Porque pues empezaste muy chiquito, yo me acuerdo de las primeras veces que te Sí. vi predicar, no me acuerdo cuántos años tenías, la verdad, pero sé que Sí, ya tiene rato, ¿no? sí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a Cuando predicar? empecé a predicar tenía aproximadamente 14, 13 años, 13 años, sí. ¿Y cuando empezaste con los jóvenes tenías esa edad? Cuando empecé con los jóvenes tenía esa edad, Ok. sí, 13 años. Sí, porque me acuerdo que estabas bien pequeño, pero no me acordaba cuántos años. Sí. Y, o sea, ¿qué motiva a un casi niño de 14 años a empezar a predicar? O sea, porque todavía a esa edad hay muchas cosas como que nos pueden Sí. llamar la atención, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, ¿para ti qué fue? A mí desde siempre me ha gustado la música, nunca fui fan de tocar algún instrumento, ¿verdad? Pero siempre me gustó la música, escucharla. Hasta la actualidad me siento alguien apasionado por escuchar la música, la adoración, y creo que desde un principio, antes de que a lo mejor enfocarme en lo de la predicación, a los 13 años, como te digo, a los 13 años pues uno piensa en muchas cosas. A mí me gustaba mucho el fútbol, jugaba fútbol y ni en mis intereses estaba que yo pues fuera a predicar, pero como te digo, y el apasionamiento, por así decirlo, por empezar a hablar de la palabra de Dios, creo que fue desde un momento en el cual yo me di cuenta que yo quería marcar una diferencia, y no una diferencia en el tanto de que
En aquel entonces yo pensaba en mi mente de adolescente en cierto punto, Horacio, ¿cómo puede marcar una diferencia en algún lugar? Porque yo me enfatizaba de que no había muchos niños a lo mejor que pudieran predicar Ujú. y a mí me decía, oye, no miro a tantos niños predicar, adolescentes predicar y yo quiero Ujú. ser a lo mejor marcar la diferencia, pero creo que yo tomé esa iniciativa en la experiencia propia de que yo soy una persona Ujú. que le gusta mucho platicar. Ujú. Yo soy una persona un tanto reservada y seria, y a lo mejor muchos me han conocido en ese aspecto, Horacio, serio, ¿verdad? Ujú. Pero yo soy una persona en la cual si alguien se acerca conmigo, me gusta mucho entrar en una sintonía de conversación específica. Y desde que yo estaba en el kinder, le llevaban la queja a mi mamá de que yo platicaba mucho con mis compañeros. No era de que yo me sentaba y fuera a otro lugar a platicar, sino que yo mantenía una conversación de que platicar, y le llegaba la queja a mi mamá, cuando mi mamá iba por mí en el kinder, le decían, oiga, Horacio es muy platicador, y creo que a lo mejor yo puedo tomar ese mensaje de que me gusta mucho platicar y a lo mejor por eso me gustó predicar. Ujú. Hasta en la misma escuela me gustaba mucho exponer en las clases. Dicen por ahí tirar mucha labia, Ujú. ¿verdad? Pero creo que pues eso es lo principal, de que desde que yo tengo memoria, me gusta mucho platicar y a lo mejor al momento de estar predicando yo lo tomaba como platicar al aire libre. Ajá. Y a lo mejor yo no puedo entrar en una conversación a detalle de tener la iniciativa, pero creo que en predicar yo lo argumento de tal forma de estar hablando al aire, en Ajá. cierto punto, a lo mejor no Ujú. es así lo que es el concepto de la predicación, ¿verdad? No es No, así, pero pero cada yo quien lo lo tomaba ve. en cuenta en aquel entonces así, Ujú. ay, pues yo no puedo hablar con todo el mundo, pero creo que predicando puedo que todo el mundo me escuche, Ajá. y por eso motivo a lo mejor específico puede ser de que empecé a hablar de algo que me gustaba, que era pues Ujú. la palabra de Dios, que me gusta. Y eso sí es algo que me sorprende mucho porque no nada más lo noto contigo, con muchas personas que son muy tímidas o reservadas hasta Sí, cierto punto. Tú las ves y no es como alguien que vaya a andarle hablando sí, a todo el mundo, pero el momento que se paran a predicar es como si se transformaran, y no en un mal sentido, sino que es como si tuvieran una confianza sí, externa, por así decirlo, que no, o sea, no importa que haya 1000 personas, puedes hablar con sí, naturalidad y desenvolverte. sí, muy cierto. Y bueno, ¿por qué crees que Dios escoge a las personas, ya sea como líderes, como dirigentes, como predicadores, o Ok. sea, como cualquier cargo dentro de la iglesia? O sea, ¿qué crees que Dios ve en ellos? Ok, creo que el llamado principal en la cual se enfatiza la palabra, Dios no nos llama a lo mejor a cumplir con un cierto don. El Señor nos llama, y el mandato lo dice en Mateo 28, y hagan discípulos, ¿verdad? Y creo que yo creo que a lo mejor en propia opinión, pero en el transcurso de la palabra nos da a entender que Dios nos llama para cumplir su propósito en la tierra en base al Nuevo Testamento. Creo que él deja muy en claro cuando dice, en Juan, ¿verdad? Cuando dice que yo ya no voy a estar con ustedes, pero mandaré a mi Espíritu Santo. Y luego después dice en una parte que mayores cosas que las que yo hice las harán ustedes. O sea, Dios deposita su confianza en sus discípulos, en nosotros. Y creo que esa fue una de las maneras en las cuales el Señor nos llama con el propósito de cumplir su misión aquí en la tierra. El llamado de Dios es irrevocable, o sea, el llamado de Dios yo no lo puedo quitar. Sabemos que Dios nos llama desde el comienzo, desde el inicio en el cual nosotros abrimos nuestro corazón en disposición. Pero sí hay algo que entender, uno debe de atender ese llamado. Dios es el que llama, el llamado de Dios está ahí presente, pero uno es el que dice como Isaías cuando recibió la revelación, Isaías capítulo 6, que yo una voz del cielo que dijo, ¿a quién de estos enviaré? Y entonces, ¿y quién irá por vosotros? Y entonces dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Creo que uno toma como propicio el llamado de Dios. Uno lo agarra, uno lo hace suyo y lo dice, Señor, aquí estoy. Y verdaderamente esa es una de las cosas por las cuales pienso que Dios nos elige para cumplir su misión aquí. Pero, por ejemplo, hablando a lo mejor más así en específico de ti, ¿qué crees que Dios vio en ti como para decir, yo le voy a confiar a Horacio el oído a lo mejor de muchas personas? O yo lo voy, o sea, ¿qué fue lo que Dios dijo? Yo quiero que Horacio sea alguien que comparta mi palabra. Ok,
En esa respuesta, ¿verdad? Yo puedo tomar muy en cuenta algo. Dios nos hace dignos y creo que yo como persona, voy a hablar en propia persona, y yo no soy digno, de verdad, y creo que a lo largo de la luz de la palabra lo menciona que nosotros no merecemos el grande amor de Dios, o sea que nosotros no le hacemos un favor a Dios con hacer algo, sino que Dios nos ha elegido a nosotros. Dice la palabra que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero y de la manera en la cual yo puedo entender que porque Dios me eligió a mí, creo que es a lo mejor la intención del querer servirle. Creo que como seres humanos, y yo puedo decir, yo fallo, todos fallamos, ¿verdad? Pero creo que a veces pueda una persona tener la mentalidad del orgullo en decir, pues es que Dios me eligió a mí porque yo tengo las cualidades que a esas personas le faltan, pero verdaderamente el Señor confía en nosotros, no meramente por nuestro propio conocimiento, no por nuestras propias habilidades, sino porque Él nos considera como vasos útiles, porque somos así vasijas. Vasijas, dice la palabra en Jeremías, somos vasijas, somos el barro en las manos del alfarero y es lo principio, o sea, debemos de tener la mentalidad de que somos vasos en las manos del maestro. Creo que dentro de todas las cosas, cuando uno pierde el enfoque de lo que solamente, que es una vasija, pierde la intención de que solamente Dios merece toda la gloria a través de nosotros. Decía Pablo, somos creados para alabanza de la gloria de Dios, no somos creados para la propia alabanza, no somos creados para que nos miren, sino que somos creados con el propósito de que miren las obras de Dios a través de nosotros. Y sí está muy interesante porque muchas veces sí creemos que los que están ahí en los liderazgos o Sí. predicando es porque o son muy buenos hablando, o porque son muy inteligentes, o porque son amigos de no sé quién, o porque, Sí. o sea, tienen muchas capacidades, habilidades, y que muchas veces sí las tienen, pero muchas veces, bueno, yo siento que es porque Dios te las, como Sí. te da el llamado, como te decías, Sí. junto con las... Sí, hay algo muy importante. Vemos que Jesús en la tierra hacía milagros y una de las cosas por las cuales se enteraban de lo que Jesús era por lo que él hacía, ¿verdad? Los 4 evangelios lo podemos ver, Mateo, Marcos y Lucas. Juan, en propia perspectiva, experiencia, quiso investigar a más a profundo la vida de Jesús, pero en los evangelios la manera en la cual Jesús se da a conocer es por lo que Jesús hacía. Y a lo largo de la palabra, la única vez que Jesús dijo lo que Él era, da un mandato de que Él dice y Él quiere que hagamos nosotros, sus discípulos, las personas que lo escuchaban, algo en lo cual el enfoque de Jesús era que les dijo, sean como yo, pero no les dijo, sean como yo que soy Dios, sean como yo que hago estas cosas, sino que el Señor da a conocer su personalidad diciendo, sean como yo que soy manso y humilde de corazón. Es la única parte de la Biblia en el Nuevo Testamento que menciona de un atributo de Dios y Él lo ejemplifica diciéndonos a nosotros, sean como yo, o sea, Él lo atribuye para nosotros hubiéramos entendido y a lo mejor las personas pudieran esperar cuando dijo Jesús eso, pues a lo mejor Jesús iba a decir, sean como yo, sanen a los enfermos, liberen a los cautivos, a los endemoniados, algo así Jesús pudo haber dicho, pero Jesús dice, sean como yo, pero no sean de la manera en la cual me puedan ver, sino en su corazón sean mansos y humildes. Creo que es lo principal al aceptar el llamado de Dios en nuestra vida. Sí, o sea, porque va a haber mucha gente que a lo mejor esté ahí en los puestos, pero si no sigue, o sea, si no tiene como... Y es Sí. que la humildad no es decir, ay, es que yo no puedo hacer esto, ay, es que... Sino, pues, sea predicar para 2 personas o sea predicar Sí. para millones, lo vas a hacer con la misma pasión, con el mismo amor. Sí. Pues, volviendo como a esto, entonces yo, con lo que nos dices es que cualquier persona puede como llegar a estos lugares. Sí, cualquier persona, ¿verdad? Pero creo que el llamado es personal, de que toda persona puede tener un llamado, lo tiene, pero de que la persona quiera hacerlo suyo, tomar en cuenta el principio base de que lo que dice la palabra de Dios, tomen su cruz y síganme, creo que ahí es un punto y aparte, porque el Señor hace el llamado, pero Él también hace la invitación, vamos, toma su cruz y síguelo a Él. Pero dice la palabra, mi cruz es ligera, mi cruz es fácil, ligera mi carga.
Y luego después también Jesús dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. O sea, que el estar aceptando el llamado de Dios implica bendición, implica privilegio, pero implica también responsabilidad en el compromiso. Sí. En que pues no te estás comprometiendo con el pastor, con Ajá. un líder, Con alguien que te pueda ver. con alguien que te ratito, pueda sí. ver. Y ese es el problema de ahora en la actualidad, de que muchos queremos llenar el ojo de que, ay, pues voy a estar haciendo esto y para que me miren que le estoy echando ganas, para que me miren que pues estoy haciendo algo dentro de la iglesia, en la alabanza, predicando, hablando, etcétera, para que me miren en funcionamiento. Pero muchas de las veces se pierde la iniciativa de lo que verdaderamente conlleva en disfrutar el cristianismo. Sí. Creo que esto es otro tema, pero es un tema también muy importante, disfrutar el cristianismo, que más allá sean en servicio, sino en adoración a Dios. Y luego, por ejemplo, algo que decía, bueno, decías, lo de la cruz. Para llegar a veces a esos lugares, Dios nos hace pasar por procesos y por situaciones, y eso es a donde ya muchos no estamos, decimos, Sí. o sea, sí, yo quiero ir a que me lleven a predicar a otros lados, a ver si le invitaron, ¿a dónde te invitaron la última vez en Estados Unidos? Bueno, en el 8 de mayo, 6, en la semana del 6 del fin de semana del 6 de mayo me invitaron a la ciudad de Tyler, Texas, amén, y Longview, Texas, son dos ciudades algo pegadas y pues estuvimos por ahí. O sea, quieren, ven a por tu foto en Sí. Facebook y dicen Sí. que me lleven Sí. pero no saben a veces que no Sí. nada más se llegó de un día y al día siguiente estabas ahí, sino que se tiene que pues pagar un precio, o sea, Sí. que es pasar por ese proceso, porque a veces es que Dios venga y te haga así, pedacitos, para poderte hacer como Él quiere que estés, y ahí ya muchas veces decimos que mejor ya no quiero ser predicador, mejor ya no quiero responder a mi llamado, me quedo donde estoy. Sí, entramos ahora en un plano donde dicen por ahí, empieza a deslumbrar un poco, creo que todo lo que conlleva el llamado, ¿verdad? El propio testimonio. Creo que yo he sido testigo de que en medio de los procesos el Señor muestra su gloria, pero cuando tú vas a pasar un proceso, el Señor te prepara. Prepara en base a tener esa convicción de que todo lo que hagas, el Señor va a estar contigo, en donde estés, el Señor va a estar contigo. Yo he pasado procesos en mi vida, procesos difíciles, a lo mejor en una perspectiva en propia persona. Y bueno, pues vamos a platicarlo, ¿verdad? Los procesos que Lo que tú te sientas cómodo. Lo vamos a platicar para entrar un poco en contexto en esta pregunta. En el año 2019 yo pasé un proceso de salud muy fuerte, quizás muchos sí se dieron cuenta, muchos no, pero pues yo pasé un proceso de salud muy fuerte en el año 2019. Estaba a punto de cumplir 15 años. Tenía 14 años cuando empecé este proceso. Fue abril del año 2019. Yo pasé un proceso de salud en mi pulmón izquierdo. ¿Qué es lo que me detectaron? Me detectaron un derrame pleural. Una de las membranas de mi pulmón izquierdo había sufrido una infección muy fuerte y eso había provocado el derrame, infección y una neumonía aguda. ¿Qué es la neumonía aguda? Pues nosotros pasamos lo que viene siendo todo el mundo la pandemia, ¿verdad? El COVID, y la neumonía aguda se les daba a aquellas personas que estaban ya en la etapa terminal de COVID, la neumonía. Y fue lo que me pasó a mí en el año 2019, un año antes de la pandemia. Y ahora que me pongo a pensar esto en estos precisos instantes, yo me pongo a imaginar qué hubiera sido de mí si eso me hubiera pasado un año después. Aún estuviera aquí platicando esto, ¿verdad? Pero yo pasé un proceso así, duré aproximadamente un mes y medio internado en el hospital. En el hospital también pasaron varias cosas en el aspecto de que me tuvieron que someter a cirugía rápidamente, me pusieron mucho medicamento. Recuerdo que ya una semana después de que me operaron,
pasó una situación de que yo estaba con el medicamento no me lo ponían en los brazos, sino que estaba conectado aquí un catéter a mi corazón para que pues, pudiera entrar el medicamento más directo, ¿verdad? Y pudiera que generara un efecto más rápido. Pasó la situación de que era, no sé qué día de la semana era, ahí estando en el hospital uno pasan los días y pierde la noción de qué día es, los días pasan rápido, a veces lento, recuerdo, pero fue una tarde donde yo estaba, creo que era un horario de visitas y yo estaba esperando a alguien, pero en ese instante me tocaba un medicamento y llega una enfermera que nunca había visto en la semana que tenía ahí internado, una enfermera que nunca había visto, y llega y me pone un medicamento, pero un medicamento fue un medicamento demasiado fuerte que generó un efecto al instante de que me empecé a desesperar y empecé a entrar en un momento de shock. Creo que el medicamento era demasiado fuerte, que no estaba preparado, no sé, pero fue el instante que la enfermera en el momento me puso el medicamento, o sea, estaba sin fuerzas, ¿verdad? Y luego al momento me puso un medicamento y empecé a reaccionar, me empezó a temblar todo mi cuerpo. Y el diagnóstico fue después de que estuve a punto de un paro, de un paro cardíaco, porque era un choque del medicamento que me había puesto. La persona que me lo puso se había equivocado de medicamento. Recuerdo que no tenía noción de nada, pero lo que recuerdo fue que esta enfermera, pues obviamente pues, hicieron lo que tuvieron que hacer con ella, ¿verdad? Pero creo que esa enfermera me puso el medicamento y al instante empecé a reaccionar. ¿Y qué fue lo que pasó después? Fue la persona que ahí estaba visitándome, fue a notificar, llegaron todos los enfermeros a auxiliarme, pero creo que fue un momento de mucha tensión. Yo ahorita lo estoy recordando y fue de mucha tensión porque sí. Y aparte tenías 14 casi. Sí, o sea, y creo que fue un momento en el cual yo me ponía en el pensamiento de que, oye, estoy pasando este proceso. Y, bueno, entré a detalle a lo que me pasó dentro del hospital ya, ¿verdad? Yo estaba ya internado, pero creo que fue un mes en el año 2019, en abril exactamente, de mucha batalla, y ahora hablando en mi vida espiritual y emocional, porque ahora estoy comentando, platicando lo que me pasó, ¿verdad? Pero creo que en el aspecto emocional y espiritual yo tenía 14 años y yo recuerdo que yo hablaba con Dios el mismo día que me intervinieron. Yo hablaba con Dios y le decía, Dios, aquí estoy, pero no entiendo. Yo en mi pensamiento yo decía, Señor, ¿qué te he hecho? O sea, que en mi pensamiento sí, pequeño, y yo me ponía, Señor, ¿qué he hecho para estar batallando con esto? Porque el diagnóstico era nada alentador para mi familia. Le decían de que si no me operaran y si no me atendía la operación rápidamente, o sea, si no me daba la operación, si no salía bien la operación, estaba a punto de causar un paro respiratorio. Y yo era un momento en el cual me decían, oigan, pero los doctores decían, pero estas enfermedades se les da a una persona que ya tiene, ya está adulta, ya es una persona ya grande, porque ya sus pulmones a lo mejor están muy desgastados, pero es apenas un adolescente. Sí, ¿verdad? Ni siquiera joven. Sí, y eran diagnósticos en los cuales uno se ponía, pero ¿cuándo pasó esto? Me daban a conocer que era una gripa mal cuidada, un golpe, sí, pero eran momentos donde yo me ponía a pensar, pero pusimos, ¿verdad? Y algo que yo pensaba a los 14 años cuando pasé este proceso, como te digo, yo me ponía a pensar, ¿cuándo sucedió todo esto? Yo sí te soy sincero, yo pensaba que sí me iba a morir. O sea, mi pensamiento de inocencia, yo sí tenía miedo. Tenía miedo porque yo decía, oye, ¿qué es lo que va a pasar mañana?
Es que no entiendo mucho, bueno, yo que Sí. todavía no entiendes ni siquiera qué es la muerte, ni... No entiendes nada porque todo sucedió muy, muy rápido y yo me ponía a pensar, sí tenía miedo, pero sentía que Dios estaba conmigo, o sea, a mi edad yo recuerdo una alabanza que mi mamá me regañó porque la puse, es una alabanza la de Marcos Vidal, la de cara a cara. Sí, sí. Yo la puse esa misma noche y yo la estaba cantando y esa alabanza dice solamente una palabra, cuando llega a tu presencia, oh Señor. Y mi mamá me estaba escuchando esta alabanza y mi mamá se asustaba y decía, oye, quita esa alabanza porque me pone triste, porque no quiero que esto suceda. Pero esa alabanza me abrazaba y me llenaba de paz en mi corazón. Pero yo me daba yo tenía la idea de que yo sí iba a salir de ahí, pero yo sí pensaba que ahí iba a terminar todo. No sé si me puedes entender, o sea, de que yo sí pensaba que iba a pasar algo después, pero yo sí pensaba, mi mentalidad estaba al momento. Sí, de como que tenías como de que si hasta aquí llegué, pues estoy bien, sí. pero yo quiero seguir, sí, yo quiero vivir mi vida, yo quiero crecer, yo quiero tener mi familia. Y recuerdo que estaba en tercer año de secundaria cuando me pasó eso, y si lo ponemos ahora sí de manera vivencial, tercer año de secundaria es el mejor año, dice, y yo lo puedo decir así, que es el mejor año en que puedes atravesar de estudios lo que viene siendo el tercer año de secundaria, porque vas a salir de la secundaria, porque tienes a tus amigos, etc. Y recuerdo que duré sin ir a la secundaria 4 meses sin ir a la secundaria, que fue desde marzo, abril, mayo y junio, o sea, los mejores meses del año. Estaba a punto de graduarme, me perdí todas las fotos. Recuerdo, fueron todos mis compañeros a verme al hospital, enseñándome las fotos, diciendo, oye, aquí te hicimos, aquí te recortamos, y yo me sentía, oye, qué bonito, pero no estuve ahí. Fueron los maestros. Recuerdo que una maestra muy querida por mí, no sé si todavía vive, ojalá y sí, ¿verdad? Se llama la maestra Rita Aguirre, y esa maestra es una maestra en la que ya estaba muy grande de edad, y fue a visitarme, y son de esas maestras que a nadie les cae bien, a nadie, pero a mí me caía muy bien. Nos daba clase de química en tercer año, era nuestra tutora, pero fui a verme al hospital y fue esa sensación donde yo me podía imaginar, pues algo estabas haciendo bien, que hasta la maestra que a todos les cayó mal, a mí me caía muy bien, gracias a Dios, pero algo estabas haciendo bien, Horacio. Pero como te digo, creo que al instante sí fue un golpe muy fuerte a mis emociones, en el aspecto de que no disfruté mi último año de secundaria. También supongo que o sea, tu familia y todo que te viera así no era nada alentador. Por así decirlo, como que yo estaba en una burbuja, en el aspecto de que yo sí estaba consciente de lo que estaba pasando, pero que mi mentalidad solamente estaba allá dentro del hospital. Ajá. Llegó un momento donde sí era mucha la angustia, el miedo, y recuerdo que esa fue esa misma semana donde fue un lunes, ahora que recuerdo, donde me intervinieron, y fue un hermano muy querido por mí, un hermano de la iglesia, y recuerdo que me levantó. No podía moverme porque el momento que me movía, me agitaba demasiado y me dolía mucho mi costilla, etc. Pero recuerdo que él me levantó de la cama del hospital y me puso en la ventana del hospital mirando el panorama, la ciudad, y me levantó y me dijo, así como miras todas las luces que están encendidas, así hay un pueblo de Dios orando para que salgas con vida de aquí. Y de eso me consta porque ahorita como estás oyendo todo, me acuerdo que cuando yo vi la primera vez de ti, fue porque publicaron una foto de ti. Y incluso aquí yo le dije a mi mamá, y incluso aquí en la casa estuvimos orando por ti, sin saber exactamente quién era, solo sabíamos que pues era alguien que necesitaba la oración. Sí. Entonces... Sí, y el hermano me dijo eso y yo me sentí
¿a poco es tan grave lo que estoy pasando? Porque cuando me dijo eso yo dije, porque todo lo que decían el diagnóstico, a mí no me lo decían directamente, sino que se lo decían a mi mamá. Sí. Y recuerdo que mi mamá no se la pasó conmigo esa noche porque mi mamá entró en un shock de ansiedad muy fuerte. Y recuerdo que mi pastor estaba ahí conmigo, ¿verdad? Mis tíos, etcétera. Pero creo que fueron momentos donde cuando me dijo eso la hermana, hay un pueblo de Dios orando por ti, yo entendí, oye, eso, entonces es muy grave esto que está pasando contigo. Y fue donde a lo mejor me llenó de esperanza, pero sí me llenó más de, ay, 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 a ver qué sucede, ¿verdad? Gracias a Dios todo salió muy bien, la operación salió excelente, que digamos fue un proceso muy, muy duro, ¿verdad? Medicamento, etcétera, duró un mes. Lo que pasó con la enfermera que me puso otro medicamento, etcétera, o sea, puro milagro de Dios, aquí estoy, ¿verdad? Pero creo que fueron momentos que me fueron llevando, ahora sí a lo que me dijiste la pregunta, creo que hablé muchísimas cosas, pero ahora sí la pregunta que me hiciste es de los procesos, ¿verdad? Creo que fue algo que yo necesitaba vivir para predicarlo, porque uno no va a hablar algo que no va a vivir. Y hace 3 meses pasé un proceso y mi familia estamos pasando un proceso, ¿verdad? Que todavía es muy fuerte. Perdí a mi papá, ¿verdad? Falleció mi papá. Y fue un proceso en el cual yo no estaba preparado. Nadie estaba preparado para, creo que nadie, ¿verdad? Creo que es algo ilógico decirlo. Nadie va a estar preparado para un momento de pérdida. Pero al momento que falleció mi papá, ahora esto es más reciente y creo que es en el mismo instante que estoy pasando este proceso. Creo que en estos 3 meses que hemos pasado todo esto, mi familia y yo he entendido de que, ahorita volviendo a lo que te dije, no vas a predicar de algo que no has vivido. Puedes predicar de algo que has escuchado. Sí, ahí está la palabra, sí, ahí hay testimonios. Pero es otra cosa cuando hablas de algo que tú has vivido, porque es donde todo es un tiene shock, sentido. donde todo tiene sentido. Dice una frase, a muchos les gusta la historia de Job, pero es muy diferente cuando te toca ser Job. Y a lo mejor no es algo que yo pueda decir muy fuerte el proceso de salud. Creo que muchas personas han pasado más procesos dolorosos. Ahora la pérdida de mi papá, fueron momentos donde fueron 2 meses, los primeros 2 meses de la pérdida, y esto lo platiqué una vez. Los primeros 2 meses fueron en el aspecto de estar al tanto de todo lo que estaba a mi alrededor, de que pues vamos a procurar que todos estén bien emocionalmente, los ojos estaban puestos, que nadie se vaya a enfermar de mi familia, que nadie se vaya a causar algo, porque pues fue algo muy doloroso, ¿verdad? Pero creo que dentro de esos 2 meses yo entraba en el mensaje, Dios, y muchos me miraban y me decían, Dios te ha fortalecido bastante, ¿verdad? Y yo decía, sí, Dios me ha fortalecido, pero este último mes, gracias a Dios ahorita me encuentro mucho mejor a lo que es a inicios de septiembre, a finales de agosto, exactamente, ¿verdad? Pero creo que en las últimas semanas de agosto, todo el mes de septiembre fue un proceso en el cual ahora sí me cayó el 20 de la pérdida de mi papá, porque son procesos de duelo, de que uno entra a la aceptación, y esto fue lo que me ha costado bastante, porque yo me ponía a pensar en estas últimas semanas, Horacio, ¿estás consciente de que ya nunca vas a volver a ver a tu papá? Y es donde eso me angustiaba, o sea, me entristecía demasiado. Fueron esos pensamientos internos donde me invitaban a lo mejor a dar un mensaje ahí en la iglesia, a participar, pero yo me encontraba mal emocionalmente. Emocionalmente yo me encontraba tocando fondo, quebrantado, mi corazón estaba quebrantado, que yo necesitaba, oye, yo tenía esta mentalidad, Dios te fortalece, sí, Dios es tu plenitud, sí, pero a veces necesitas a alguien que a lo mejor te dé una palmeada en la espalda,
Y lo que necesitaba era a lo mejor alguien que te dijera, oye, todo va a estar bien, estoy orando por ti. Gracias a Dios hubo muchos jóvenes que estuvieron y están orando por mí, ¿verdad? Pero creo que uno no entra en la noción hasta que le cae el 20 a uno, como te digo, porque muchos decían las palabras de aliento, sí, y se agradecía demasiado, pero cuando te cae el 20 de la situación, sí te pones a pensar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo salgo adelante? Estás caminando, estás caminando, estás caminando, pero estás cargando algo que te está costando avanzar. Y hay una frase de un predicador muy famoso que dice, Dios utiliza tus heridas para sanar las heridas de otros. Y esta frase se me hizo muy bonita, muy peculiar, pero vaya, que es muy difícil porque cuando tú entras en la idea de que Dios está contigo, sí, Dios está siempre contigo, pero a veces tu corazón necesita un abrazo. Y, y esto puede causar mucha controversia. Muchos te pueden decir o decir algo, un parámetro, un reglamento. Muchos te pueden decir muchas frases, muchas palabras, pero a veces lo que necesitas es mínimo un abrazo. Ajá. Eso es lo principal. Y nunca me imaginé pasar un momento de angustia tan fuerte como el que estoy saliendo. Estoy saliendo. Nunca me imaginé, don Horacio, cuando pasé lo del 2019, pasar un momento así. Yo me imaginaba y yo quería, el sueño de todo, como te digo, son cosas que nadie espera, pero son situaciones en las cuales uno debe de estar consciente que van a pasar. Y ahora yo te puedo decir de que Dios está cumpliendo propósitos y Dios está guiándome a lugares donde yo nunca pensé estar. Pero yo sé que tengo que pagar el precio. Y es lo difícil. Y es lo difícil. Vivimos en una generación que no quiere pagar el precio. Y yo lo pongo en una perspectiva. Yo no quiero pagar el precio. No. Nadie quiere hacerlo. Pero hay algo. Sí, pero hay algo dentro de ti que dice, necesitas ser quebrantado. Ajá. Necesitas atravesar ese momento para que Dios sí glorifique sobre tu vida. Necesitas, porque es parte de la vida. Sí. Creo que en medio de las lágrimas del Señor, dice la palabra que Él enjuagará, toda lágrima en aquel día, ¿verdad? Pero dice, en el mundo tendréis aflicción. En aquel día el Señor va a enjuagar toda lágrima. En el día que Cristo venga por nosotros, vamos a habitar con Él, va a haber felicidad plena, gozo. Pero por mientras dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Vamos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ahora la situación y la intención y el detalle es ahora, ¿cómo vamos a enfrentar la corriente de este mundo? O sea, ¿cómo vamos a nosotros como cristianos, alguien que tiene un llamado, una persona que a lo mejor está a la vista de los demás, cómo va a enfrentar las situaciones de la vida? Porque ahorita también decías algo muy importante, a veces uno puede estar en los ojos de los demás y debe de demostrar. Por ejemplo, sí. Es algo que yo, el domingo pasado, Horacio estuvo compartiendo una palabra con nosotros y algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que muchas veces cuando estás al frente y cuando la gente te ve, mala, buenamente, tenemos la costumbre de que nosotros tenemos que estar bien para ellos, porque pensamos que si nosotros nos vemos débiles, si nosotros algún día decimos que necesitamos, como tú decías, un abrazo, que nosotros necesitamos que alguien nos escuche, es como de que, entonces, ¿dónde está Dios? Entonces somos como sería muy así, pero como un ancla para ellos, para que, pues, somos el reflejo de Dios. Entonces decimos, nosotros no podemos sentirnos mal. Bueno, a mí me pasaba, decía, y eso que yo no tengo ningún cargo, pero decía, es que yo no puedo sentirme mal por mi familia, yo no puedo sentirme mal por los que me están volteando a ver, o sea, ¿qué van a pensar de mí si yo les digo que estoy pasando esto, si yo me estoy sintiendo así, que, o sea, van a decir que no confío en Dios? Sí, creo que para entrar a detalle en eso, es difícil, es muy difícil porque
Bueno, esto que estoy platicando a lo mejor lo puedo platicar en el panorama metiendo muchas citas, pero creo que yo quiero a lo mejor enfatizarlo ya en propia persona, ¿verdad? Todo esto, quiero que a lo mejor dar a entender algo que sea en mi, ya algo que estoy sintiendo. Y esto es lo que voy a decir conforme a lo que yo siento. Este, creo que es muy difícil porque a veces te toca, dicen por ahí, te toca mostrar esa fortaleza ante los demás porque están mirando, a lo mejor muchos están poniendo su mirada en ti, de que en el aspecto, oye, vamos a ver, ahí está, pues a lo mejor algo que nos puede alumbrar, ahí estamos, bueno, en mi propia persona somos ahí coordinador de jóvenes en la misión, pero creo que para mí sería muy difícil y es muy difícil decirles a los muchachos, oigan, ¿saben qué? Estoy pasando un proceso de tristeza profunda, no tengo ganas de nada A veces ni de ir a la sí, iglesia, y no es porque sí, no quieras a Dios, sino que simplemente sí. no hay fuerzas. No hay para- fuerzas, claro que sí, no hay fuerzas y a veces uno quiere sacar fuerzas de decir, oye, vamos, levántate, es el momento, vamos, muestra una actitud diferente, pero te cuesta demasiado. Yo soy una persona que soy muy sensible, pero no me gusta que me miren llorar. No me gusta que me miren llorar. Soy muy sensible y en el aspecto de que yo no me abro en que yo puedo platicar con alguien y yo puedo llorar. No es en ese aspecto De porque que tenemos por default la sonrisa, ¿no? sí, O sea, de que estamos hablando y cómo estás, bien, sí, y no lo hacemos con una, bueno, perdón, me incluyo, sí, no lo hacemos con una mala intención de no querer compartir, pero decimos, si me ven mal, ¿cómo van a venir ellos con sus sí, problemas? O sí. cómo yo los voy a ayudar. Sí, y eso es lo principal, porque uno se pone en ese punto de que uno cómo va a ayudar si en verdad uno necesita en el momento algo que le ayuden al instante. A lo mejor, como te digo, Dios está ahí, y que Dios va a estar ahí siempre, Dios va a estar ahí siempre, y no va a quedar duda sobre eso, pero sabemos que somos un cuerpo y la cabeza, ¿quién es? Cristo. Y dice que todo el cuerpo debe estar bien conectado y cuando alguien del cuerpo se duele o a lo mejor en cierto punto alguna parte del cuerpo quiere hacer algo, debe de estar sincronizada con las demás partes del cuerpo y creo que todos somos un cuerpo como iglesia y al momento que uno pasa estos momentos, es difícil porque, y en mi propia persona era en el aspecto de que, ¿qué van a pensar de mí? Creo que es algo erróneo decirlo, pero yo pensaba eso. ¿Qué van a pensar de mí si me miran desgarrándome totalmente en el altar, llorando a llanto abierto? Me gusta llorar, o sea, de que lloro en la presencia es lo que más disfruto, llorar con Dios. Soy muy llorón delante de la presencia de Dios, pero creo que hay momentos, pero en esos momentos yo necesitaba en las actividades que se hacen, cualquier actividad, llegar al altar y decir, Señor, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo, hazme lo que tú quieras, ¿verdad? Y sentir el abrazo de Dios, y sí sentía el abrazo de Dios, pero yo tenía ese compromiso de estar orando a lo mejor por alguien, de estar intercediendo por un joven, de estar a lo mejor orando por una actividad dentro del servicio, etcétera. Pero creo que llega un momento donde en sí Dios te ministra y Dios te dice, oye, necesitas que te abrace, necesitas que te abrace. Necesitas parar, necesitas tranquilizarte, necesitas, por así decirlo, tomar un alto y empezar a disfrutar, empezar a deleitarte en la presencia de Dios. Y como te digo, a veces el mayor enemigo de nuestro servicio puede ser, perdón, el mayor enemigo de nuestra adoración a Dios es el servicio que hacemos para Él. Porque a veces confundimos que estamos sirviendo y estamos adorando. Y que estamos cerca de Dios y que estamos cerca de Dios por estar sirviendo, cuando en realidad no. Él quiere nuestros corazones derramándose por Él. Él está buscando corazones adoradores, dice la palabra, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Vemos que lo anticipado a la adoración
difiere a que es sacrificio, ofrecimiento a Dios de manera voluntaria, pero el sacrificio es algo que te cueste, y que es la adoración. Y la adoración, lo que debe de producir en nosotros en la adoración es en derramar nuestro corazón por completo, que es algo que a mí me faltaba. Yo puedo buscar la presencia de Dios y sí, pero a veces eran momentos en los cuales difíciles en el aspecto de que necesitas estar orando por algo en específico, necesitas estar enfocado en nuestras áreas y descuidas lo que tu salud mental Y y espiritual. espiritual. Y es un desgaste súper fuerte, es un desgaste muy, muy contundente que si no lo tratas, no sales de ahí. Y te vas alejando de Dios. Sí, Entonces yo veía también eso que más nos pasa a los que nacimos en la iglesia. Porque, como tú decías, nacemos y crecemos conociendo quién es Dios. sí. Y para nosotros no es una persona extraña, es alguien más de nuestra familia, es Sí, alguien más nuestra que familia. está ahí con nosotros. Pero no conocemos la grandeza de Dios porque muchas veces las personas que llegan del mundo, Dios transforma Sí. sus vidas. Muy Entonces cierto. ahí ven el cambio, ahí ven la grandeza de Dios. Pero para nosotros no fue que nuestra familia estuviera deshecha y la vino a construir, porque a lo mejor lo hizo antes de que nosotros Sí. naciéramos. No es que haya hecho como, por ejemplo, cuando yo nací, mi mamá decía que ya estaba muerta y fueron hermanos a orar por mí. Y a lo mejor mi mamá vivió eso. Sí, el proceso. Y para ella le hizo crecer su fe en Dios. Sí. Yo no lo viví, o sea, aunque fue conmigo, Sí. yo no lo viví. Entonces digo, a veces los procesos para los que estamos en la iglesia están muy difíciles porque decimos, Dios, es que yo te conozco, Dios, es que yo creo en Sí. ti, Dios, es que yo te sirvo. Pero como tú decías, es que a veces falta entregarte ese 100% y ese siento que es como lo más difícil porque decimos, es que yo estoy bien en la iglesia y o sea, ¿qué más puedo dar? O sea, yo no digo grosería, yo nunca he ido a una fiesta, yo nunca he hecho esto. O sea, estoy bien con Dios, Sí. pero nos falta conocer ese Dios que predicamos, ese Dios Sí. que tanto decimos hacer, decimos creer, ahora nos toca vivirlo a nosotros y está muy difícil. Y bueno, ya sé que es el podcast ahora sí, pero es que yo me identificaba mucho contigo y cuando veía tu proceso, yo decía, mi proceso no es nada, porque también en estos meses lo que hizo Dios fue como decirme, lo que eras me hizo así como pedacitos. Yo era una persona muy, muy insensible a lo que pasara a las personas Sí. y todo. Y ahorita, mira. Sí, sí, estoy mirando. Pero Entonces, entiendo. lo que quiero decir con esto es que es muy difícil, pero, o sea, tu proceso al mismo tiempo me ayudó a mi proceso, o sea, ¿sabes cómo? O sea, decía, no soy la única persona, soy yo una ya, Sí. que está pasando por lo mismo. No, o sea, a veces estamos tan acostumbrados a Sí. ser cristianos perfectos y que nada nos duele y que nada nos puede, que a veces oír que alguien está pasando lo mismo contigo es Sí. como reconfortante, es decir, ok, entonces no estoy tan mal con Dios, entonces, ay, perdón. No te preocupes. Entonces, es parte del proceso, Sí, es parte. no estoy alejada de Dios, es parte de acercarme Es más a parte, Dios. sí. Sí, creo que nos podemos identificar en muchas cosas, pero creo que son situaciones en las cuales uno entiende que es parte de la vida del cristiano. Ahorita dices algo muy importante, tenemos esa imagen de que Dios hace grandes cosas, pero a veces uno le toca pasar estos procesos y muchas de las veces cuando uno pasa procesos, o los procesos te acercan a Dios o te alejan de Él, una de dos, ¿verdad? O te acercas a Dios porque lo necesitas y hay una controversia también acerca, y hace un tiempo yo estaba investigando, ¿verdad? Acerca de la depresión y la ansiedad y eran temas en los cuales yo los investigaba y yo entraba en la idea comparándolo al sentido espiritual en la Biblia, pero de que un cristiano puede pasar momentos así, sí puede, pero lo clave de esto es que si la ansiedad o la depresión te acerca a Dios o te aleja de Él, y cuando te aleja de Dios ahí está lo malo y es cuando tú estás a lo mejor vulnerable a que a pasar momentos donde vienen diferentes situaciones y empiezas ahora sí a dudar, a dudar.
déjame decirte, yo sí dudé. Yo un momento de este proceso que pasé, de la pérdida de mi papá, yo empecé a dudar acerca de mi llamado, en el aspecto de que, Señor, esto es parte del costo del llamado. Yo le decía a Dios, entre lágrimas en mi oración, Señor, esto es parte de lo que tengo que pasar por el llamado, por servirte, esto es parte. Y yo me podía ver la palabra de Dios, la historia de Job, entonces ya, pues entonces no es nada esto, pero creo que... Pero para ti lo es todo. Sí, para mí lo es todo, y creo que también para ti lo es todo, porque son procesos que uno pasa, pero son procesos en los cuales uno los vive diferente, pero son con el mismo propósito, ¿sabes? Son con el mismo propósito, y sería muy cruel en señalar, en decir, oye, si estás pasando este proceso es porque estás mal delante de la presencia de Dios. Pero la realidad de las cosas es que no, sino es que el Señor te está quebrantando para que verdaderamente tú le reconozcas que necesitas su presencia. Y no es que Dios nos quiera ver sufrir. Sabemos que el propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida en la cual sea para testimonio de los demás, pero muchos ponen a Dios como en el papel, ay, Dios en el papel de que sufran todos, etcétera, pero la realidad de las cosas es que no, sino que Él quiere que nosotros tengamos esa iniciativa y esa dependencia de Él totalmente. Y creo que hasta el día de hoy yo he sido testigo de que Dios abraza de una manera en la cual muchas personas quieren sentir ese abrazo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ellos que los detiene. La limitación. La limitación en el aspecto es que yo no puedo con esto. Yo no estoy apto para que Dios me abrace. Y hay algo que compartía, era de que a veces las limitaciones implican en que no le damos a Dios lo que Él merece, pero a veces no, ahorita volviendo a lo de la oración, no le damos a Dios lo que verdaderamente somos, solamente queremos mostrar a Dios aquellas cosas que nosotros podemos aparentar que estamos bien, cuando en realidad Él nos pide todo nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios dice, Salomón, dame hoy, hijo mío, tu corazón, es que nosotros le demos el control de nuestra vida a Él, porque dice también que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, que no conocerá. Y cuando nosotros estamos fundamentados en que Dios habite en nuestras vidas, tenemos esa identidad en Él. Y creo que la identidad también es parte del proceso, porque la identidad te conlleva a que si eres hijo de Dios, sí, pero vemos la historia del hijo pródigo. Él hizo lo que a lo mejor muchas de las veces nos ponemos a pensar, nadie diría, ay, yo nunca hubiera hecho. Eso es lo que dijo el hijo pródigo, pedir la herencia al padre, etcétera. Pero si nos ponemos en un papel, a veces nosotros somos así, o peores, en querer las cosas a nuestra manera, en el simple hecho de querer, Señor, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero hacer esto y el otro, cuando en realidad estamos siendo los hijos pródigos que no quieren hacer lo que Dios dice. Y es cuando Dios nos hace entender, oye, verdaderamente necesitas solamente mi presencia para seguir adelante. Es bueno tener el corazón de hijo, pero es bueno también tener ese corazón con esa identidad marcable de que en medio de los procesos que podamos atravesar, Dios siempre nos va a abrazar. Siempre. Dios siempre nos va a abrazar. No importa en la condición en la que nos encontremos. Yo sí me encontraba, como te digo, yo puedo hablar de textos bíblicos, a lo mejor decir historias de la Biblia, de historias de testimonios, etcétera, pero trato de platicar esto de una manera de sentir, de propio sentimiento. Creo que dentro de todas las cosas yo me he dado cuenta de que por muchas cosas que yo pueda hacer, cuando en realidad las cosas que yo puedo hacer aquí en esta tierra, lo que yo puedo dar a conocer de mí, lo que yo puedo hablar de mí, no equivale nada al estar en la presencia de Dios. Yo he aprendido a que el llorar con Dios sana, pero el llorar con Dios amerita hacerme un lado yo, hacerme un lado los sentimientos,
mis emociones. Y no es porque me empiece a despreocupar de mí, sino porque verdaderamente cuando tú pones tu mirada en Dios, el Señor hace lo que tiene que hacer en tu vida. Ujú. Los malos momentos, los buenos momentos. Dicen por ahí, Dios no solamente se debe de buscar en los malos momentos, sino también en los buenos, y sí es muy cierto. Pero creo que debemos de aprender a que todo tiene un propósito de parte de Dios. Todo tiene un propósito. Y lejos de lo que podamos pensar o que no podamos entender muchas cosas, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. Yo puedo ser testigo de que yo pudiera mostrar esa fortaleza, pero en realidad Dios confrontó mi vida en el aspecto, no demuestres una careta Ujú. de lo que verdaderamente estás destruido por dentro. Yo me encontraba triste y a lo mejor hay momentos y hay días donde si viene la tristeza y es donde yo empiezo a buscar a Dios aún más diciéndole, Señor, llévate toda tristeza de mi vida, pero yo sé que también Dios permite que atraviese esa tristeza para que verdaderamente me dé cuenta de que estamos vulnerables, somos seres humanos vulnerables a pasar estas situaciones. Sí, que no dejamos de ser humanos. Y algo que mencionas también, y es muy importante, de que si hay alguien que está viendo esto está pasando por eso, a veces cuando estamos ahí siento que es el lugar más vulnerable donde estamos en el proceso. Y como decías, a veces cualquier cosa puede llegar a tirarnos, o sea, alejarnos de Dios. Entonces, pues aférrate a Dios, aférrate a su presencia. Amén. Y algo que también quería mencionar Sí, es de las amistades cristianas, y ya a lo mejor con esto vamos un poquito cerrando. sí, De las amistades cristianas, de que a veces, a mí me pasaba mucho antes que yo decía, "Y es que tengo amigos en la iglesia, pero me llevo mejor con los de la escuela, me sí, llevo sí, sí, mejor sí, con los sí. del trabajo", y a veces, tristemente, sí hay muchos que son mejores personas fuera de, pero no hablan tu lenguaje, pero no te entienden, pero entonces a veces las amistades cristianas, las que deberíamos de tener son esas personas que vas a estar triste y te van a decir, vamos a orar, no de que pues, échale ganas, Échale ¿verdad? acá. Estás llorando, ya no yo. Ya no llores. Sí, Entonces, y que pues no está mal pedir ayuda o de que, o sea, a lo mejor no te vas a mostrar así sí, frágil con todo el distrito, con todos los jóvenes, pero si tengas esos amigos con los que puedas decir, sí, estoy pasando por esto, ayúdenme a orar. Me siento así, necesito hablar con alguien. sí. Sí, creo que las amistades cristianas juegan un papel muy importante. Yo, creo que como tú comentas y yo lo he dicho, ¿verdad? Las amistades juegan el papel muy importante de que te ayudan y te benefician. Y a lo mejor una persona del mundo, en este caso, una persona de la escuela, del trabajo, puede ser una buena amistad. Y sí, y es malo, ¿verdad? Cuando uno pierde su identidad, pero creo que cuando uno mantiene el equilibrio de que, oye, verdaderamente pues estás en el mundo y no es que vas a estar en una burbuja y vas a salir en esa burbuja allá afuera, claro que no, ¿verdad? Creo que nosotros debemos de generar esa influencia, pero sí hay amistades que a lo mejor fuera de la iglesia sí te hacen sentir cómodo, Ujú. y sí, yo he sido testigo de ello, y creo que algo que podemos entender de que las amistades dentro de la iglesia juegan el papel importante en el aspecto de que debemos de ser personas que te ayuden, que te impulsen, que te extiendan la mano, pero muchas de las veces, triste y lamentablemente, a veces se juega el papel de juez, de juzgar, el papel de juez de decir es que, pues, si estás pasando por eso es porque pecaste, caíste en la gracia de Dios, etcétera, nos ponemos en ese papel. Claro, podemos estar batallando con diferentes cosas, Nadie es perfecto. nadie es perfecto, pero no lo es todo eso, ¿verdad? Pero creo que también implica en que nosotros generemos esa influencia, porque muchas de las veces me ha tocado escuchar comentarios de que, triste y lamentablemente, de que dicen, es que pues la verdad de las cosas ahí dentro de este ambiente espiritual, puede, sí hay personas muy buenas, pero en realidad de las cosas solamente están ahí cuando tú compartes una opinión respecto a lo que piensan ellas, sino a Ujú. lo que estás pasando tú. Pero creo que nosotros
para mirar esas amistades que te ayuden, debemos de empezar nosotros a hacer esas amistades, siendo esas amistades, porque sería muy difícil. Sería muy difícil, y yo lo pongo en esa perspectiva, para mí sería muy difícil en buscar amistades que te digan, oye, estoy orando por ti, cuando en realidad yo no estoy capacitado, yo no estoy consciente de decir esta palabra, ¿verdad? Creo que si nosotros queremos mirar estas amistades que te extiendan la mano, que te digan, oye, aquí estoy para cuando lo necesites, debemos de empezar nosotros, porque nadie es perfecto. Y dice una frase, y es una frase que la puedo decir de tal forma diciendo, Dios no está buscando corazones perfectos, sino que Él está buscando corazones dispuestos, en los cuales Él pueda depositar su presencia. ¿Y qué es lo que conlleva esto? Que en medio, cuando el Señor deposita su presencia en los corazones, Él nos guía a su verdad. Pero nosotros debemos empezar a tomar esa iniciativa. Como te digo, en mi propia personalidad yo no me considero alguien extrovertido, no me considero extrovertido, no me considero alguien que se note mi presencia. Si estamos en un grupo de 10 personas y ahí está Horacio, no se nota mi presencia, pero que creo que debemos de aprender a escuchar. A veces es bueno, es mucho mejor escuchar. A veces nosotros pensamos que necesitamos hablar y hablar y hablar, cuando en realidad de las cosas a veces es necesario solamente escuchar. Con escuchar se pueden lograr muchas cosas. Y creo que esto es lo esencial. A veces es bueno solamente escuchar. A veces uno puede hablar, cuando en realidad ahorita decía algo muy importante. A uno pueden hablar y platicarle, decirle, oye, vamos, etcétera, 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 dar un parlamento de todas las cosas, cuando en realidad uno nomás necesita, oye, dame un abrazo ya, abrazo y déjame llorar un ratito ahí en tus brazos, ¿verdad? Pero creo que solamente eso, con cosas pequeñas se pueden hacer cosas grandes. Es una frase algo peculiar, pero creo que la realidad, con cosas un tanto en las cuales pueden sonar ilógicas, como en este caso estamos platicando y a lo mejor me puedes estar escuchando y uno pueda pensar, pues nomás lo está escuchando, pero creo que esto ayuda demasiado a que uno se expresa y dice, lo tenía que decir, sí. Lo tenía que decir, tenía que desahogarme, y creo que esto es parte de todo ser humano, ¿verdad? Y esto creo que juega un rol importante dentro de nosotros. Si queremos tener amistades que nos beneficien, que nos ayuden, que nos edifiquen, que nos bendigan, debemos empezar nosotros a hacer esas amistades. ¿Y qué es lo que va a provocar? Influencia, más que nada. Y pues, es que, bueno, hay tantas más cosas que podríamos decir de todo esto. Y pues, finalmente los propósitos de Dios tienen eso, un propósito. Sí. Y a lo mejor en ese momento no lo vamos a alcanzar a entender. Porque, por ejemplo, tú decías, ahorita me está cayendo en cuenta cosas de mi propósito que fueron hace casi 5 años. 4 o 5 años. Sí. Entonces, pues, no se desesperen, sigamos confiando en que Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo es bueno. Sí. Como puntos finales. Bueno, solamente para terminar. Bueno, con todo esto, ¿verdad? Con esto que estamos diciendo. Yo me bauticé muy chico. A los 13 años me bauticé exactamente el 31 de diciembre, para que lo sepan todos, ¿no? El 31 de diciembre del año 2017. Y comúnmente, una de las cosas que yo pensaba antes de bautizarme era de que yo miraba los testimonios de que hay personas que habían salido de las drogas, de que el Señor las había rescatado hacia otro lugar, y decían, ellas tienen testimonio. ¿Y cuál es mi testimonio? Mi testimonio es de que pues nací en la iglesia y ya. Bueno, literalmente no, ¿verdad? Pero pues nací con la cuna del evangelio, sí. Mi familia era cristiana, mi familia era cristiana, y yo decía, ¿qué testimonio tengo yo para contar? Solamente que pues, ¿qué testimonio tengo yo? Y ya pues va a ser el proceso, los testimonios, y digo, bueno, pues creo que ya, ahora sí se completo. Ya con eso es suficiente. Sí. Con eso puedo seguir predicando. Sí, con eso basta. Es normal que de repente te sientas mal, que todo es con un propósito. Que muy probablemente si ya llegaste hasta aquí es porque te sientes identificado con esto, y muy probablemente hay jóvenes que están viéndote, hay jóvenes que están detrás de ti. Entonces, pues no te desanimes, o sea, eres alguien muy especial para Dios.
No, bueno, creo que es importante, ¿verdad? Que nos identifiquemos y a lo mejor trato de platicar todo esto, como lo vuelvo a comentar, añadiéndole ya mi propio sentir, porque yo puedo platicar y como te digo, soy una persona que puede sacar cosas de algún texto bíblico, podemos hablar de las historias de la Biblia, de depresión, de ansiedad, personas que pasaron procesos, y de que podemos hablar, pero creo que no es nada mejor, sino que platicar algo que podamos pasar o estamos pasando, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora en este punto de mi vida, o sea, en este preciso instante, martes 10 de octubre, yo me siento bendecido, me siento fortalecido, me siento gozoso más que nada, me siento muy bien en el aspecto de que Dios Dios me muestra su misericordia, pero Dios me muestra a personas que ahí están conmigo, sé que van a estar conmigo, ¿verdad? Que cuando yo necesite algo, pues esas personas pues van a estar ahí para lo que pueda necesitar y creo que eso es algo que me mantiene pleno y no porque quiera estar en compañía siempre, sino que verdaderamente A veces se necesita. a veces se necesita.